durante los próximos 30 minutos con el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Un gusto, buenos días. Bueno, un placer tenerlo por acá. Gracias. ¿Qué tal estuvo esa visita de Astori a la comisión? ¿Qué sensación le dejó? Larga, pero interesante. Y dejó, bueno, un montón de material para el archivo, porque hemos discutido mucho sobre cómo llegamos a esto. Porque el presupuesto nacional, y por ahí empezamos el debate ayer, estuvo mal concebido. Este fue un ajuste innecesario. Se debió haber hecho en el presupuesto nacional, por lo menos advirtiendo la situación que se venía, que la oposición se lo dijo. Y algunos analistas privados también. Tuvimos un presupuesto incremental que arrancó muy desfinanciado. Ya al presupuesto nacional le faltaban 2.000 millones de dólares. Ese es el famoso 3,5% del PBI que faltaba. Y 5 meses después, no 2 años después, era un presupuesto para 2 años, sí. 5 meses después, en mayo, el gobierno nos advierte que hay que hacer correcciones en las cuentas públicas, un ajuste fiscal, porque ya el déficit fiscal está en 4 puntos y se proyecta para fin de año 4,3, la inflación pasó el 10, el tope de endeudamiento se necesita incrementar para que el Estado se endeude más por año para tapar ese déficit, el empleo cayó, se perdieron 33.000 empleos y se proyectan perder 50.000. La economía no creció al 2,5, como dijo el ministro, creció, como dijimos nosotros, por abajo del 1. Y todo eso, obviamente, prende muchas luces amarillas y hay que ajustar las cuentas. Si el gobierno empieza en mayo con esto, porque las calificadoras en mayo están observando al país y al país le dicen, le mantenemos el grado inversor, pero tienen que hacer los deberes. El gobierno los está haciendo. Se mantiene el grado inversor, que sería la lectura más positiva, pero también la tendencia cambió. Las expectativas bajan, sí. Y las conversaciones con el gobierno tienen que hacer deberes, tienen que ajustar estas cuentas. Y el gobierno nos trae una propuesta de ajuste, más de ajuste de ingresos que de ajuste del gasto, es decir, el dinero que tengo no me alcanza, el dinero que me entra no me alcanza para pagar el gasto, entonces no ajusto el gasto como yo haría en mi casa, sino que ajusto el ingreso. Igual ayer Astori en determinado momento informó que el gobierno le va a exigir a las empresas públicas, a algunas empresas públicas, una reducción de gastos del 3% por debajo del presupuesto 2016. ¿Qué opina? Bueno, por eso ya está. Es decir, el gobierno no le alcanza este ajuste que nos presenta, pero bueno, y ayer quedó claro, pero claro que es bueno. Sobre todo es bueno mejorar la calidad del gasto. Las empresas públicas, como les entra plata, gastan muy mal, pero muy mal. Las inversiones son de muy mala calidad. Y entonces ahí, claro, pues le faltan 300 millones de dólares, pero 200 y pico millones de dólares es lo que perdió ANCAP el año pasado, y 300 el anterior, y además la capitalizamos en 600. Y si miramos algunas otras empresas, tienen problemas parecidos. Algunas se nota menos, porque igual ganan plata, pero ganan menos de la que deberían. Y por ahí eso es un caño por el que se va muchísimo dinero. Pero quería cerrarte algo que concluimos ayer. El ajuste que trae ahorra 100 y pico millones del gasto incremental del 2017 y le suma de impuestos, IRPF, IAS e IRAE, otros 300. Recauda unos 460 millones de dólares. Pero ¿cuánto sale el presupuesto del 2017 incrementado, ya sacado los ahorros que va a ser, o el diferimiento que va a ser? Y bueno, de transferencias a pasividades extraordinarias, al FONASA para el 2017 y aumentos salariales que ya se dieron y hay que pagar, y gasta 425. Por lo tanto, el gobierno tiene un empate ahí, tiene un empate. Ese empate le lleva a que no puede bajar nada del déficit fiscal. Su objetivo es bajar un punto del déficit fiscal, es decir, 500 millones de dólares necesita para bajar un punto, pero el punto que más o menos recauda por todos estos efectos, incluido ahorro de empresas públicas, ya está previsto un 0,3% del PBI, o sea, 160 millones de dólares, todo incluido, alcanza para pagar el incremento del presupuesto del 2017 ya aprobado y no diferido. Y entonces no queda margen para el otro. Y eso ayer quedó claro. O sea, y el ministro de Economía reconoce que este ajuste fiscal no basta para... Por eso quedó claro. Para que los números del Estado mejoren. Pero igual él ya aseguró que no se viene otro ajuste. Claro, él dijo dos cosas. Esto no alcanza, pero no va a haber otro ajuste por ley. Sí. A ver, nos dejó tranquilos. No va a haber nuevos impuestos, ni va a haber
nuevos aumentos de los impuestos. Quedó en versión taquigráfica, por favor, porque sobre estas cosas se dijo que no y después vinieron. Bueno, ahora dice que no va a haber más. Por lo tanto, ¿por dónde viene? Porque todos concluimos que no alcanza. Y yo creo que viene por un ajuste por la vía de la ejecución del gasto. El Ministerio de Economía tiene la llave de la caja y por lo tanto, en la medida que no libera partidas o libera partidas parcialmente, la ejecución del gasto se enlentece y llegado el final del año, los ministerios o los organismos ejecutan el 80, el 70% de lo que tenían autorizado, porque las partidas no se les fueron depositando. Se sientan los funcionarios del ministerio con los jerarcas de los organismos y empiezan a tildar, esto va, esto no va, reprogramar porque para esto no tengo. Eso es lo que va a pasar. ¿Eso se va a ir haciendo durante el segundo semestre? Ya se está haciendo, yo creo que ya se está haciendo. Ahora el gobierno todavía no lo reconoce eso. No lo reconoce, pero nos consta que ya se está haciendo. ¿Sí le consta? Sí, nos consta. Hay algunas cosas buenas que han pasado. Este es el único año, el 2015 fue el único año en que se redujeron los ingresos del Estado. Hay menos vínculos de funcionarios públicos y menos vínculos de no funcionarios públicos. El cierre de 2015. El cierre de 2015. El total de vínculos ha disminuido, sin necesidad de ley. Eso quiere decir que las autorizaciones se han ido enlenteciendo. Y nos consta, por algunos datos que tenemos de adentro de los propios organismos, de que ya se está haciendo. Escuchaba hace poco al ministro Rossi, en unas entrevistas que le hacían allí en esas obras que están haciendo sobre los empalmes de Ruta 5 con las piedras y algún otro, Tonkinson creo que es, diciendo, lo que iba a hacerse en un año se va a hacer en 2 porque se ha enlentecido la disponibilidad de caja, claro, le habilitan menos. Ese es un camino. El otro camino seguramente va a ser el de las tarifas, que es un recurso que ha utilizado el gobierno a finales de año. Y otro va a ser activar todos los mecanismos que tiene para recaudar más IRAE y quizás por ahí recupere algo más. Hay algunos artículos dudosos en la norma que se nos propone porque se aplican retroactivamente para empresas que no repartieron dividendos y por lo tanto no pagan un 7% extra al 25% que pagan de renta, que se aplicarían retroactivamente a la reforma del 2007. Y eso puede llevarle a grandes esfuerzos a muchas empresas, pero a recaudar más al gobierno, como lo hizo con el ajuste por inflación del 29 de diciembre, que recaudó 300 millones de dólares con una firma, ¿no? Por alguna de estas cosas es que usted ayer decía que este ajuste fiscal en realidad es un recorte también. Bueno, es recorte en tanto aquellos incrementos, el artículo 6, que lo tengo acá, dice: abátense las asignaciones presupuestales asignadas por el presupuesto para el ejercicio 2017 en el monto incremental autorizado para el 2016. Es decir, aquellas que en el 2016 tienen 100 y están incrementadas a 150, digamos, para el 2017, esos 50 se abaten, no se difieren, se abaten. En el 2018 tendrán el presupuesto del 2018 y se les reconocerá esos 50 en el 2018, pero en el 2017 no los tienen. Es decir, hay un abatimiento y de ahí salen esos recursos que el ministro llama que se difieren, de diferimientos, que no se ejecutan en el 2017. Ahí viene el problema con ANEP, con INAU, con algo del MIDES, con algo de ACE, con algunos programas sociales. ¿Qué respondió Astori ayer cuando usted le planteó lo del recorte? Bueno, le pasó la palabra a uno de sus asesores y empezamos en una disquisición técnica, pero fue muy claro, lo que no se ejecuta en el 17 no se suma en el 2018. Nosotros decimos, entonces se suma, si se difiere se suma, no se suma. Por lo tanto, lo que estaba previsto para el 2017 en relación de más al 2016, en el 2017 no se ejecuta. ¿Y cómo argumentó el ministro de Economía los aumentos del IRPF y del IAS? Bueno, él dice que son bárbaros porque son redistributivos y que eso está en el programa del Frente Amplio. Nosotros no lo vimos en el programa de la campaña electoral y no son redistributivos. Nosotros creemos que son recesivos. Si usted retira 300 millones de dólares que hoy va al bolsillo de los trabajadores, ganen poco, más o menos, o mucho, eso es dinero que se consume. El que gana 150.000 pesos por mes, que es un muy buen sueldo, en realidad no compra Panama Paper ni bono del Tesoro. Tendrá un poquito mejor nivel de vida, mandará a algún hijo a un estudio
extraordinario, alquilará una casita en las vacaciones, pero en realidad lo vuelca al mercado. Si usted lo retira, va a pasar lo que ya pasa desde el 2015. Todos los impuestos que afectan el consumo cayeron, todos. El IVA, el IMESI, en todas sus categorías, y el IRAE, todos. ¿Por qué? Y bueno, porque se consumió menos. Y cuando se consumió menos, ¿qué pasó? Y se destruyeron empleos, 33.000 empleos reconocidos por el gobierno menos. Es decir, se afecta el dinero circulante. El 70% del crecimiento del periodo anterior fue producto del consumo interno. Si el consumo interno se retrae el empleo, pero también se retrae la recaudación del gobierno porque recauda mucho del consumo interno. Ustedes más de una vez le pidieron al gobierno que dé el ejemplo en este tema y de alguna manera el Ejecutivo ha enviado señales, ¿no? Se postergan gastos para el año que viene, se reduce la plantilla estatal con menos funcionarios estatales. ¿No se le puede reconocer al gobierno también un esfuerzo en este sentido? Claro que sí, pero es insuficiente. A ver, primero, lo de que se redujo la plantilla estatal en 2015 es verdad, lo acabo de reconocer. También hay que reconocer que el famoso 2x3 de llenado de vacantes que se anunció no está en el presupuesto. No está. O sea, no dice el presupuesto que se van a llenar 2 de cada 3 vacantes en ningún lado. Probablemente el Ejecutivo recomiende a los jerarcas que hagan eso, pero no hay una obligación legal. Eso está y ya viene del presupuesto anterior para las empresas públicas, pero no para la Administración Central y los organismos del 2020. ¿Están bien elegidos los sectores en los que se postergan gastos? ¿Están bien postergados los gastos que decidió el gobierno? Bueno, otro de los compromisos que había hecho el gobierno era no recortar gasto social. Y miramos, y es casi todo gasto social. Hay algunos gastos de funcionamiento y partidas salariales, la masa salarial en su conjunto en algunos ministerios, que es lo único que sacrifica la Administración Central. Todo lo demás se sacrifica en los organismos desconcentrados, básicamente en los del área social. ANEP, ACE, INAU, INISA, Plan Ceibal, Ibirapitá, muchos de los programas sociales. Yo creo que podríamos abrir el presupuesto y para eso invitamos a trabajar a aquellos sectores frente amplistas que estén dispuestos a hacerlo, abrir el presupuesto que cuesta 15.000 millones de dólares y ver en qué lugares podemos recortar otros gastos. Eso lo podemos hacer del Parlamento, comprometernos a no, digamos, modificar la planificación del Poder Ejecutivo en cuanto a ahorros, pero tratar de sustituir unos por otros. Hay gente del Frente Amplio que lo quiere hacer, nosotros estamos dispuestos, algunas ideas tenemos, y quizás se pueda también disminuir los impuestos que se le cobran al trabajo, buscando también otros sectores que hoy no aportan. Y ya lo hemos dicho, el sector financiero no se toca y hoy tiene ganancias extraordinarias muy importantes por aplicación de lo que se llama la inclusión financiera y nosotros llamamos la bancarización, es decir, todas las transacciones con tarjetas de débito están dejando en el sistema financiero propietario de las tarjetas, producto de las comisiones que cobran cada vez que uno usa una tarjeta, que le cobran a los comercios, unos 120 millones de dólares al año. Es mucho dinero que los bancos no pidieron y que cobran sin riesgo de cobro, porque no es crédito, es online, y cobran online, sin costo financiero. Por lo tanto, ahí hay un tema interesante, por lo menos para analizar. El sector financiero se ha beneficiado mucho. Hay otros sectores que también salieron bastante bien. Por ejemplo, con el impuesto de primaria al sector rural, el gobierno se negó a gravar a las empresas forestales. Todos los productores rurales pagan, las empresas forestales no, y son propietarias de extensiones importantes de tierra. Podemos estudiar esas cosas con algunos sectores del frente y ver cómo, sin tocar el resultado que el gobierno quiere, modificar algunas cosas. ¿El Partido Nacional va a rechazar todos los artículos de la rendición de cuentas? No, para nada, hay algunos que compartimos. Recién vengo... ¿Cuáles van a votar afirmativamente? Bueno, hay que verlos uno a uno. Recién hoy empezó el Ministerio de Ganadería, es la primera entrevista que tenemos. Vamos a ir organismo por organismo preguntándole cómo le afecta el recurso, pero no hay que olvidar que en los 172 artículos, además de recortes e impuestos, hay una cantidad de otras cosas. Con el Ministerio de Ganadería recién discutíamos un artículo, el 55, que le encomienda a las Fuerzas Armadas funciones policiales en la frontera. O sea, las Fuerzas Armadas serán las encargadas en los puestos de fronteras de parar los vehículos, hacer las revisaciones de los mismos y actuar aplicando la coacción en el uso material de sus recursos, de modo proporcional
cuando haya alguna dificultad, o sea, una función típicamente policial que la va a hacer ahora las Fuerzas Armadas. Le decíamos, no se nos parece bien, si el Ministerio, además le van a pagar por eso, si el Ministerio de Defensa está de acuerdo, esto abre otras posibilidades de las que hablamos nosotros, por ejemplo, que custodien las embajadas y liberamos más personal policial. Esas cosas cuentan con nuestro apoyo como otro montón. Donde tenemos las dificultades es en el ajuste, en los impuestos, y mire que el IRAE para las empresas, no solo grandes, medianas y chicas, es importante, las unipersonales, muchas de ellas, según su facturación, van a empezar a pagar un 7% más que lo pagaban. ¿Y cuáles son las modificaciones que ya decidieron presentar? Bueno, primero, a ver, recién le decía, vamos a poner el 2x3, que de cada 3 vacantes se lleguen 2, con excepción de personal docente de la educación, personal de salud de ACE, personal policial ejecutivo y probablemente algunos más que sean imprescindibles. Todos los demás habrá que aguantar un año o dos. Abrir el presupuesto nacional, ahí nosotros estamos trabajando en gastos que se pueden suspender en sustitución de los que están acá, y algunos impuestos, como le estaba diciendo, que a lo mejor puede ser repartir mejor la carga impositiva y desgravar un poco a los trabajadores. Más allá de lo que ya no se hizo, ¿no cree que es necesario hacer un ajuste para balancear la economía? O sea, varios economistas aseguran que hoy ya es necesario, ¿no? Obvio, es así. Hay que hacerlo porque había que hacerlo en el presupuesto. Lo que pasa es que Astori no pudo confesar la herencia que venía del gobierno de Mujica, en el cual él también era parte del equipo económico. Hay que mirar cómo eran las cosas. El gobierno en el mejor crecimiento había previsto que en el 2014 iba a tener un déficit del 0,8. Y con ese brutal crecimiento que recaudó más de lo que preveían, terminó con un déficit del 3,5. Se le fue de las manos. ¿Cómo arranca Astori? Con el 3,5. Y bueno, con el 3,5, después que paró el viento de cola, que resulta que no era responsable, pero ahora como tenemos viento de frente, el viento de frente es el responsable. Como se paró el viento de cola, ese 3,5 se transforma en 4,3. Y 4,3 son 2.200 millones de dólares que faltan. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Cuál es la solución? Aumentar el tope de endeudamiento. El tope de endeudamiento autorizado del gobierno estaba en 600 millones en el 2014. Pasó a 1.000 millones en febrero del 2015, en la transición, por ley. Pasó a 1.700 millones en el presupuesto nacional y hoy se propone que esté en 2.300 millones. ¿Por qué? Porque en la medida que crece el déficit, crece el tope de endeudamiento para que cada año el gobierno pague con deuda el déficit. Resultado final, hoy cada uruguayo debe 2.300 dólares más de lo que debía en el 2004. Lamentablemente, en muy buenos años, cada uruguayo debe más plata. Si los blancos hubieran ganado la elección nacional de 2014, ¿cómo recaudarían hoy 500 millones de dólares? Bueno, habríamos ajustado las cuentas públicas en el presupuesto nacional, donde hay que hacerlo, lo habíamos anunciado. Pero había que esos aplicar. ¿Ajustes ya alcanzaba? No, pero hay que gastar bien. Le hubiéramos entrado a ANCAP realmente con una lupa muy grande, porque ahí hay negocios, sigue habiendo negocios que pierden 100, 200 millones de dólares por año. ¿Por qué no se toca el UR? ¿Por qué no se toca la planta de cal? ¿Por qué no se toca la planta de cemento? Es ahí donde el Estado está perdiendo muchísimo dinero. ¿Hubieran cerrado al UR, por ejemplo? Bueno, por lo menos lo hubiéramos replanteado absolutamente. No se puede estar subsidiando al UR todo el tiempo. O sea, ANCAP gasta de su patrimonio para comprarle más caro al UR para que al UR sea viable. Bueno, hay que sincerar las cuentas. Esas cosas no pueden pasar. Después la culpa la tienen los pisteros porque cobran una comisión importante. Vamos, el problema no está ahí. Si el ANCAP no se pudo resolver manteniendo el precio del combustible cuando el petróleo, que es la materia prima, cayó de 100 a 30 dólares. ¿Qué hubiera pasado si el petróleo no hubiera caído? Y aún así, ANCAP pierde 200 millones de dólares porque no cierran las cuentas. ¿Por qué? Y no cierran las cuentas no porque la refinería ande mal, sino porque los negocios que hizo ANCAP con sus sociedades anónimas gastaron muy mal. Y gastaron muy mal en las inversiones y son además negocios ruinosos para la empresa. Entonces hay que echarle mano a esas cosas, ¿no? ¿Comparte la medida de extender el descuento de IVA? ¿De extenderlo por tarjetas de débito? Sí. No, me parece bien. Lástima que no se puede hacer con todo. La gente más humilde queda afuera, los que viven en el interior quedan afuera. Yo he estado recorriendo el interior y la mayoría de los lugares no se puede comprar con tarjeta de débito. En la mayoría de los lugares hay un cajero con suerte. Sirve para algunas cosas y de ello se benefician algunos. Pero me parece que algo es algo, está bien.
¿Le cree a Danilo Astori cuando asegura que no va a haber otro ajuste fiscal? Bueno, Danilo Astori propuso cosas que después no pudo cumplir. No solo esta. Bueno, acaban de proponer que no tocaban el gasto social y obviamente eso fue lo que entendió también el Frente y hoy el gasto social está afectado. Yo le creo que Astori va a hacer todo lo posible. También creo que estos números no dan. Nosotros ahí, mire, fue muy interesante la reunión, porque dijimos, bueno, como se dicen cosas y después tenemos que andarlas interpretando. Incluso se han hecho reuniones de las que no hay acta y hoy unos dicen que interpretaron una cosa y otros que entendieron otra. Vamos a dejarlas escritas. Entonces usted trae acá una proyección de cómo va a funcionar la economía. Nosotros le vamos a dejar la nuestra. Y yo le dejé la nuestra. Yo le dije, el año que viene el déficit fiscal no va a estar en 3,3, va a estar arriba del 4. El desempleo va a estar cerca del 9. La inflación se va a mantener arriba del 10. El crecimiento va a andar entre 0 y 0,5. No va a estar en los números que usted dice, pero ya veremos quién resiste el archivo. Bien, ¿qué estimación hizo ayer Astori sobre el crecimiento de la economía uruguaya? El crecimiento está en la rendición de cuentas, 0,5 para este año, 1 para el año que viene y va al 2,5 hacia el final del periodo. Lo que había estimado en el presupuesto en 15% de crecimiento en el periodo acumulado, ahora está en 7,7. Nosotros creemos que por este camino no llega. ¿Qué tan cerca está Uruguay de una crisis para usted? Depende de qué crisis. No va a tener una crisis financiera, tiene reservas, tiene una deuda bien programada, que lo pone a resguardo de algunos problemas que tuvimos en otro momento, pero creo que vamos a tener una crisis productiva en el sector de la inversión, en el sector del empleo, ya la estamos teniendo. Ya hay. El casco del sector industrial ha disminuido su producción, la industria de la construcción ha caído muchísimo, la recaudación de los impuestos al consumo también. Hay todo un montón de datos. Que la economía se estanque, ¿es una crisis? Pues esa es la situación. Si la economía se estanca en un periodo largo, empieza a haber un problema de crisis. Sí, claro. Sí. Y sobre todo cuando el gasto no se estanca, el gasto sigue creciendo, sí, claro. Cuando el desfasaje es tan grande, mire, lo que nosotros le dijimos es, si usted llega al 2018 con un déficit arriba del 4%, con una inflación arriba del 10%, con un crecimiento cercano a 0 y un desempleo que crece, usted el país no mantiene el grado inversor. Ahora las calificadoras nos dijeron, hagan los deberes. Astori ayer desmintió radicalmente que hubiera hecho un compromiso con Moody's para hacer otro ajuste si los números no daban. Los desmintió. Pero está claro que si los números no dan, lo tiene que hacer o perdemos el grado de inversor. Y eso es grave para la economía. Eso sí ya nos arrima una crisis. Nos pone en situación muy complicada porque algunos inversores no pueden invertir en Uruguay si no tienen grado de inversor y porque nuestras tasas de interés van a ser más caras y el costo del mantenimiento de la deuda sale del presupuesto también. Yo creo que no estamos en crisis como para preocuparse, pero están todas las luces amarillas prendidas. Si el gobierno en este año no hace lo que debe, el año que viene va a ser complicado. ¿Y hace bien el gobierno en reformar la caja militar? Yo creo que no hace bien en poner un impuesto. Hace 20 años que tendríamos que haberle entrado al tema de la caja militar. Y ponerle un impuesto a los retirados es duplicarle. Los retirados militares pagan IAS, como todos, es duplicarle el impuesto, uno con destino a rentas generales y el otro con destino a la caja. Deberíamos sí analizar la caja en su conjunto, pero la caja militar hay que analizarla con las particularidades que tiene la función militar. No es cualquier función. El país que quiere tener militares sabe que tiene que tener un costo de defensa. Y el costo de defensa va desde el día que empieza a formarse un militar hasta su último de los días. Inclusive los días que está en retiro, porque aún en retiro tiene obligaciones y tiene que cumplir con determinadas reglas. Es la actividad militar. Y durante la vida activa tiene una dedicación exclusiva, cúmplala. Hoy justo el Ministerio de Ganadería decía, nosotros con la policía nos complica hacer tarea de frontera, porque nosotros al personal lo rotamos. Y las Fuerzas Armadas a los militares los rotan, los mandan a cualquier lugar del país y ellos tienen que ir. Eso no lo hace ningún otro funcionario, ni los nuestros podemos hacerlo. Bueno, eso lo hacen los militares. Van a cualquier parte del país y van los días que sean y las horas que sean. Entonces su vida activa es diferente a la de un funcionario público de lunes a viernes 6 horas. Hay funcionarios públicos y hay trabajadores también diferentes a otros. Hay unos que hacen una actividad en la cual, por ser insalubre o tener determinados riesgos, de cada 2 años de actividad se le computan 3 como trabajados, se jubilan antes por el tipo de actividad. Bueno, el militar tiene un tipo de actividad diferente. ¿Queremos cambiar eso? Bueno, vamos a discutirlo. Yo creo que hay que discutirlo. El mundo ha cambiado, el país también.
tenemos que discutirlo, pero no hay que entrarle con el hacha pensando que los militares son una casta privilegiada y además hay que castigarla por lo que pasó en el país institucionalmente hace ya algunas décadas. Entonces, ese cambio que decidió el gobierno, el más inmediato que decidió, que es el de aplicar impuestos para empezar a cortar la sangría de gastos, está mal. En principio, me parece que no corresponde, porque lo hace por una cuestión impositiva y no pensando en la reforma a la caja. Yo empezaría al revés, que manden rápido la reforma a la caja y ahí vemos si se necesita un impuesto. ¿Cuáles son los plazos para discutir y aprobar el texto? Hasta el 4 de agosto es el límite máximo en la Cámara de Diputados y luego 45 días en el Senado. Yo creo que la última semana de julio vamos a estar pudiendo votar el documento. ¿El gobierno pretende una discusión rápida? ¿Se podrá dar? Bueno, eso fue lo que dijo, no es lo que está pasando. Hoy tenemos... Pero no la imagina ágil en el Parlamento. No, todo lo posible, pero cuando el Parlamento cita a un ministerio, el ministerio de repente no está pronto para venir. Tiene sus tiempos. En estos días podríamos tener una cantidad de organismos y tenemos 2 o 3 por día. Hoy tenemos 3. Ahora... En un ratito va a terminar el Ministerio de Ganadería, yo me escapé, no diga nada, pero la próxima delegación viene a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Y porque no estaban prontos, porque tienen que armar también su presentación. Yo creo que todo tiene sus tiempos. A mí me parece que a mediados de julio terminamos en la comisión y cerca de fin de julio lo estamos terminando de votar en Cámara. Gandini, ¿ya quedó en el olvido la intención de ser intendente de Montevideo? No, de esas cosas no se pueden olvidar tan fácil. Y además Montevideo sigue siendo mi principal atractivo. Me gusta mucho Montevideo y sus problemas y sus temas los sigo todos. Me pregunta sobre la movilidad y el préstamo de movilidad y la terminal del Garzón, Beloni. De todo tengo opinión. Sigue focalizando mucho en la capital. Sí, lo que sí no tengo es intención de ser candidato. Eso es un tema que ya pasó. Tuvo su momento, ¿no? Claro, cuando me dijo que no quedó en el olvido, yo le tengo que preguntar si piensa reflotar la idea de ser candidato. No, ya he reconvertido mi agrupación y algunos recursos que habíamos dispuesto, recursos materiales, técnicos, compañeros, hacia otros caminos. ¿Y por qué si le sigue quitando el sueño tanto Montevideo no lo intenta de nuevo? Y bueno, porque las razones por las cuales no recibí el apoyo siguen vigentes. Pero seguirán. Entonces, porque yo recuerdo que incluso algunos dirigentes que lo bombearon a usted en su momento para promover a otro dijeron, bueno, capaz que nos equivocamos. Pero ¿sabe cuál es el error? El error no es no haber puesto a Gandini. El error es no pensar en Montevideo con el tiempo que hay que pensar. Si no es Gandini, lo dije el otro día donde lo tenía que decir, pongan a otro ya. Alguien que sea la sombra de Daniel Martínez, que se prepare, que recorra, que entienda, que se meta dentro de los problemas y de las finanzas y que empiece a ser el articulador de una esperanza para gobernar Montevideo. Eso de sacar un candidato 6 meses antes no se lo cree ni el candidato. No podemos repetir esa experiencia. Entonces, el tema no es Gandini, el tema es cómo abordar Montevideo, que ha sido esquivo para el Partido Nacional. Ganamos una vez en la historia, por lo tanto, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, no es Gandini. Pongan a otro. Yo no, ya está, lo mío ya fue, yo lo apoyo. Pero ya, y armemos el equipo. Sí, ¿cuándo tiene que empezar ese trabajo de ser la sombra de Martínez? Y ya ahora. Usted es periodista. Martínez dice una cosa. ¿Dónde usted, digamos, si Vázquez dice una cosa, el periodista va a buscar la voz de la oposición? ¿Y a quién va a buscar? Y a los que fueron candidatos se perfilan para eso. A usted le interesa la voz de Bordaberry, de Larrañaga, de la calle Pou, de Pablo Mieres. Si Martínez hace algo, dice algo, Raincó, plan de movilidad, el Fondo Capital, del otro lado, ¿a quién le pregunta? Hoy Salgado o Adeón. No tiene un actor político que sea capaz de pararse y plantarse frente a la intendencia con opinión. No lo tiene. Hasta Novik se bajó. No hay. Sí, Novik ahora tiene una mirada más nacional. No digo otra cosa. Novik está con Vázquez en la Casa de Gobierno hablando de seguridad. No está hablando... Bueno, y tiene pretensiones de ser candidato a la presidencia, entonces, me parece. Yo quería ser intendente de Montevideo. No intendente para ser presidente. A mí me gusta esto. Pero se terminó, tengo 58 años, yo no voy a seguir remando en un proyecto que obviamente no tuvo acuerdos, no tuvo consenso, y la democracia funciona así. Nosotros perdimos la interna, la ganó la calle Pou, y la calle Pou dijo yo tengo otro candidato, y es así. Si lo hubiera ganado Larrañaga, le hubiera dicho a la calle Pou, mirá, yo tengo candidato, pero yo iba con Larrañaga, y ya está, así funciona la democracia. Eso sigue vigente hoy, las mayorías en el partido las tiene la calle Pou, y hay una forma de encarar Montevideo en la que yo no tengo lugar.
Entonces estoy reciclándome, reconvirtiéndome a hacer otras cosas. Claro, me sorprende que diga que ni siquiera tiene lugar en la forma de ver Montevideo del Partido Nacional. No, creo que el Partido Nacional no está preocupándose de Montevideo como debe. Lo veo opinando los dirigentes del Partido Nacional sobre el plan de movilidad que se aprueba la semana que viene, que son otro endeudamiento de 18 millones de dólares, 4,5 millones de dólares para consultoría del corredor Garzón, los corredores y la ciclovía, ¿le parece? Y otro tanto para cobrar multas con los aparatitos nuevos que los instalaron que no saben cómo cobrarlas. ¿Opina el Partido Nacional de eso? ¿Opina de qué hacemos con la reestructura del transporte? Porque ahora quieren modificar la paramétrica, pero la paramétrica, si no modifican las condiciones, termina siendo la misma. Es salarios, costos en dólares de repuestos, combustible, no hay vuelta, las empresas no tienen que tener ganancia, lo que hay que hacer es reestructurar el transporte. ¿Quién está conversando de eso? ¿Quién tiene opinión de eso? En el gobierno y en la oposición. No está, y sin embargo son temas pesados, grandes, que hacen a la vida de la gente más que este. La gente se preocupa más por el ómnibus, por el tránsito, por los semáforos, por la limpieza, por la basura, por los ruidos, y participa mucho más de esas cosas que de estas otras que le quedan lejos. Se enoja o no con estas cosas, pero no le entra, no puede, le queda muy lejos. En cambio, la gente, hay un estudio que dice que la gente se encuentra con la intendencia 30 y pico de veces por día, desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa, se cruza con los servicios municipales 30 y pico de veces. Está en contacto con ella. Y el partido en eso tiene una enorme experiencia. Pierde las elecciones nacionales, pero gana la mayoría de las intendencias. No tenemos que inventar nada. Tenemos que entender cómo lo hacemos en el interior para poderlo hacer en Montevideo. O sea que lo tenemos cerca, pero no hay nadie que se ponga... Claro, ¿sabe por qué? Porque la estadística dice que no vamos a ganar. Entonces es difícil anotar en la carrera a alguien que esté dispuesto a correrla para desafiar una derrota y bancársela si pierde. En esa me había anotado yo y me la bancaba si perdía. Pero bueno, así son las cosas. Y hablando del líder de Alianza Nacional, usted que es muy cercano a Jorge Larrañaga, ¿lo ve a Larrañaga otra vez encaminado para luchar por la presidencia de la República? Yo lo veo metiéndose en los temas, ahora ya está trabajando, va a interpelar a Astori por toda esta modificación económica y este fracaso de la gestión económica. ¿Va a ser candidato de nuevo Larrañaga? No lo ha dicho como tal, pero como es que dicen, si tiene 4 patas, cola y ladra, es perro. Bueno, no lo ha dicho, pero todo lo que hace, obviamente, conduce a que vaya a ser candidato, porque lidera un movimiento, tiene opinión, recorre el país, recorre los barrios, reúne a su grupo, es decir, asume el liderazgo, y en la medida que haya un líder como Jorge, no hay lugar para otro, así que él está ocupando el espacio que tiene que ocupar. Todos esperamos que eso termine en algún momento en una candidatura que va a ir a la interna. Capaz que la interna es media aburrida, va a ser la misma, probablemente, pero hoy es el escenario que nosotros entendemos como estable. Jorge, muchísimas gracias por la visita. Con muchísimo gusto. Que pase bien.